Bienvenidos a nuestro espacio de testimonios, un lugar donde la fe cobra vida a través de las historias que nos marcan para siempre. A menudo, caminamos por la vida creyendo que tenemos el control, que nuestros planes son seguros y que el futuro es predecible. Pero a veces, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que dábamos por sentado se desmorona. Es en esos momentos, en el borde del abismo, donde nos enfrentamos a nuestras mayores pruebas y a veces a los milagros más grandes. La historia que vamos a escuchar hoy es precisamente sobre uno de esos momentos. Es la historia de una familia que se enfrentó al diagnóstico más devastador que unos padres pueden recibir. Hoy nos acompaña Elena, quien tiene una vivencia increíble sobre la salud de su pequeño hijo, una historia que desafió toda lógica médica y reafirmó su fe de una manera imborrable. Elena, te agradecemos enormemente por tu valentía al estar aquí y compartir algo tan personal. Por favor, llévanos al principio. ¿Cómo era su vida antes de que todo cambiara? Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? Gracias a ti por la invitación, de verdad. Es una historia que siento la necesidad de contar porque sé que puede darle esperanza a alguien más. Para entender el milagro, creo que primero tienen que entender la bendición que ya teníamos. Nuestra vida era normal, bellamente normal. Mi esposo, David, y yo llevábamos 7 años de casados. Él es ingeniero, un hombre de lógica, de números, de planos y estructuras. Yo soy diseñadora gráfica, un poco más soñadora. Éramos un buen equilibrio. Y en el centro de nuestro universo, orbitando y dándole luz a todo, estaba Mateo. Mateo, nuestro hijo, tenía 4 años en ese entonces y era un torbellino de energía. Si la risa tuviera una forma física, sería la de mi hijo corriendo por el pasillo. Tenía unos rizos castaños que eran imposibles de peinar y unos ojos grandes, color miel, llenos de una curiosidad insaciable. Le encantaba los dinosaurios, las botas de lluvia y saltar en los charcos. Cada noche teníamos un ritual. David le contaba una historia, casi siempre inventaba, sobre un valiente caballero que luchaba contra dragones de chocolate. Y luego yo le cantaba una canción de cuna hasta que se quedaba dormido. Su habitación olía a niño, a galletas y a sueños. Esa era nuestra vida, un rompecabezas perfecto donde cada pieza encajaba sin esfuerzo. No éramos ricos, pero éramos inmensamente afortunados. No lo sabíamos entonces, claro. Dábamos por sentada la risa, la salud, el simple y maravilloso hecho de estar juntos. Y entonces llegó ese martes. Un martes de octubre. Recuerdo que las hojas de los árboles comenzaban a cambiar de color. El día empezó como cualquier otro. Desperté a Mateo para llevarlo al jardín de infantes. Le hice un sándwich con la mermelada de fresa que tanto le gustaba. Estaba un poco más callado de lo normal, un poco más apagado. No quiso terminar su desayuno, lo cual era raro en él. Le toqué la frente. Estaba un poco caliente, pero no de forma alarmante. Pensé lo que cualquier madre pensaría. Es un resfriado, un poco de descanso y estará bien. Decidí no llevarlo al jardín ese día. Lo dejé en el sofá viendo sus dibujos animados preferidos, arropado con su manta de dinosaurios. A mediodía la cosa empeoró. La fiebre se disparó. El termómetro marcaba 40.2. Mateo apenas respondía. Nos miraba, pero sus ojos parecían perdidos, vidriosos. Ya no había dudas. Esto no era un resfriado. David lo tomó en brazos, lo envolvió en su manta de dinosaurios como si eso pudiera protegerlo de todo mal, y corrimos al hospital. Recuerdo el viaje en auto como una secuencia borrosa. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de colores a través de la ventana. Yo iba en el asiento trasero, sosteniendo la mano de Mateo, rezando en voz baja. Dios mío, por favor, que no sea nada grave. Por favor, cuídalo. Cada semáforo en rojo era una eternidad, y cada sonido de la ciudad parecía burlarse de nuestra urgencia. Y el miedo, ese miedo frío y paralizante, comenzaba a instalarse en mi pecho. Era un miedo irracional, visceral. La sensación de que estábamos corriendo hacia algo, pero también de que algo terrible nos estaba alcanzando por la espalda.
Al llegar a la sala de emergencias, todo se volvió un torbellino de batas blancas, luces brillantes y preguntas urgentes. Enfermeras, médicos, nos llevaron a un cubículo y la pesadilla comenzó a tomar forma. Le tomaron muestras de sangre, intentaron ponerle una vía intravenosa, pero sus venas eran pequeñas y se colapsaban. Mateo lloraba, un llanto débil, agotado, y yo sentía cada pinchazo como si fuera en mi propia piel. David intentaba ser fuerte. Respondía a las preguntas de los doctores con la calma de un ingeniero, pero yo veía el pánico en sus ojos, la misma pregunta que gritaba dentro de mí: ¿qué le está pasando a nuestro hijo? Las horas pasaban y no había respuestas, solo rostros serios y palabras confusas. Infección, sepsis, respuesta inflamatoria sistémica. Eran términos clínicos que no lograban ocultar la verdad que sus ojos transmitían. No sabían qué tenía, y lo peor, no sabían cómo detenerlo. Lo ingresaron en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ver a mi pequeño, mi torbellino de risas en esa cama de hospital enorme, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo siniestro, rodeado de tubos y cables, fue como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran puesto en una de esas pantallas. Su cuerpecito luchaba, podías verlo, pero la batalla era desigual, y nosotros, sus padres, sus protectores, estábamos completamente indefensos. Éramos meros espectadores de una guerra que se libraba dentro de su pequeño cuerpo. Y esa noche, la primer noche en el hospital, entendí que la normalidad que tanto amaba se había roto en 1000 pedazos, y no tenía idea de si alguna vez podríamos volver a juntarlos. El tiempo en una unidad de cuidados intensivos es extraño. No se mide en horas ni en minutos, sino en el ritmo de las máquinas. Cada bip del monitor cardíaco era un segundo de vida, un segundo más que Mateo estaba con nosotros. Pero cada vez que una alarma sonaba, con su chillido agudo y penetrante, el corazón se nos detenía. Era un recordatorio constante de lo frágil que era el hilo del que pendía su vida. David y yo nos instalamos en una pequeña sala de espera contigua a la UCI. No nos permitían estar con él todo el tiempo. Necesitamos espacio para trabajar, decían. Es por su bien. Así que nos turnábamos. 2 horas yo, 2 horas él. Cuando yo estaba adentro, me sentaba en una silla de plástico duro, helado, y le susurraba al oído. Le contaba sobre los dinosaurios que lo esperaban en casa, sobre el charco de lluvia que había dejado la tormenta y que tenía su nombre escrito. Le cantaba la canción de cuna de siempre, aunque mi voz se rompía a cada estrofa. Le leía su cuento favorito, el del osito que quería alcanzar la luna. Le pedía que luchara, que por favor no nos dejara. Su piel seguía ardiendo y a pesar de todos los medicamentos que le administraban por vía intravenosa, su cuerpo temblaba con escalofríos intermitentes. Era una imagen brutalmente contradictoria, un cuerpo ardiendo en fiebre, pero temblando de frío. Cuando estaba fuera, en la sala de espera, el silencio era casi peor que el sonido de las máquinas. Era un silencio denso, pesado, lleno de las oraciones no dichas de otras familias que libraban sus propias batallas en esas mismas salas. David y yo apenas hablábamos. ¿Qué podíamos decirnos? Nos sentábamos uno al lado del otro, bebiendo un café de máquina que sabía a plástico quemado, y nos mirábamos a los ojos. En su mirada yo veía mi propio terror reflejado. Él, mi hombre de lógica y estructuras, no tenía planos para esto. No había una fórmula matemática que pudiera resolver esta ecuación. Intentaba ser fuerte por mí. Me decía, tenemos que confiar en los médicos, Elena. Saben lo que hacen. Pero por la noche, cuando creía que yo estaba dormida en el incómodo sofá de la sala, lo escuchaba caminar de un lado a otro, un león enjaulado, y a veces oía sus sollozos ahogados. El segundo día fue peor que el primero. Los médicos seguían sin un diagnóstico claro. Hablaban de un foco infeccioso no identificado. Una bacteria, quizá un virus extremadamente agresivo. Habían iniciado un tratamiento de antibióticos de amplio espectro, una especie de bombardeo a ciegas con la esperanza de que alguna de las balas dieran el blanco. Pero el enemigo era invisible y seguía avanzando. Los órganos de Mateo que el día anterior empezaban a fallar, ahora estaban en crisis. Primero fueron los riñones. Dejaron de funcionar. Tuvieron que conectarlo a una máquina de diálisis, ver cómo su sangre salía de su pequeño cuerpo,
pasaba por esa máquina enorme y volvía a entrar, era profanador. Era antinatural. Luego sus pulmones empezaron a llenarse de líquido. La dificultad para respirar se hizo evidente en los monitores. Tuvieron que intubarlo. Ese fue uno de los momentos más duros. Tuvimos que salir de la habitación mientras un equipo de especialistas lo sedaba y le introducía un tubo por la garganta para conectarlo a un respirador artificial. El sonido mecánico y rítmico del ventilador reemplazó el sonido de su propia respiración. Era como si las máquinas estuvieran robándole a mi hijo, pedazo a pedazo. El médico principal, el jefe de la UCI pediátrica, era un hombre llamado Dr. Ramírez. Era mayor, con el pelo canoso y unos ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Hablaba con una calma casi frustrante, con un tono medido que intentaba ser tranquilizador, pero que a nosotros nos sonaba a distancia, a desapego. Cada vez que nos daba un informe, usaba un lenguaje que nos hacía sentir como extraños. La saturación de oxígeno ha bajado al 85%. Los marcadores inflamatorios siguen en ascenso. Estamos viendo signos de coagulación intravascular diseminada. Asentíamos con la cabeza como si entendiéramos, pero por dentro gritábamos: «Díganos qué le pasa a nuestro hijo. ¡Sálvenlo!». En la tarde del segundo día, el doctor Ramírez nos pidió que fuéramos a su despacho. El corazón me dio un vuelco. Nunca es una buena señal cuando te piden que vayas al despacho. La sala de espera es para las noticias rutinarias. El despacho es para las sentencias. Su oficina era pequeña, ordenada, con títulos y diplomas enmarcados en la pared que parecían burlarse de nuestra situación. ¿De qué servían todos esos honores si no podían salvar a un niño de 4 años? Nos sentamos en 2 sillas frente a su escritorio. Él se tomó su tiempo, revisó unos papeles, se ajustó las gafas. El silencio era un cuchillo. Finalmente levantó la vista. Su rostro ya no era distante, era grave. Había una sombra de compasión o quizá de derrota en sus ojos. «Señor y señora Torres», comenzó, y su tono formal nos heló la sangre. «Hemos hecho todo lo humanamente posible. Le hemos administrado los antibióticos más potentes. Estamos dando soporte a sus órganos con máquinas, pero la infección es simplemente demasiado agresiva. No responde a nada. Se está extendiendo por su torrente sanguíneo a una velocidad que nunca había visto en mis 30 años de carrera». Hizo una pausa y yo contuve la respiración. Sabía lo que venía. Podía sentirlo en la frialdad del aire. El cuerpo de Mateo está entrando en un shock séptico irreversible. Sus sistemas están colapsando uno tras otro. El soporte vital ya no es suficiente. Lo que les voy a decir es lo más difícil que un médico puede comunicar a unos padres. Miró directamente a David, luego a mí, y entonces pronunció la frase que se grabó a fuego en mi memoria, la frase que destrozó el último ápice de esperanza que me quedaba. Sean realistas. Su hijo está en estado crítico. Siendo honesto, le quedan probablemente 24 horas. Les sugiero que aprovechen este tiempo para despedirse. 24 horas. El tiempo se detuvo. El sonido se desvaneció. Solo podía ver la boca del doctor moviéndose, pero ya no oía nada. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos. El tiempo de vida de mi hijo, reducido a una cifra. Miré a David. Su rostro, siempre tan fuerte y sereno, se había descompuesto. Estaba pálido, roto. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. En ese momento, en esa oficina fría y estéril, el mundo entero, nuestro universo entero, se vino abajo. El rompecabezas perfecto se había hecho añicos, y las piezas caían a un vacío oscuro e infinito. No había esperanza, no había nada. La ciencia, en la voz del doctor Ramírez, había pronunciado su veredicto final. Salir del despacho del doctor Ramírez fue como caminar bajo el agua. Todo se movía en cámara lenta. Los sonidos del hospital, el llamado por los altavoces, las ruedas de una camilla, las risas lejanas de unas enfermeras en su descanso, me llegaban como ecos distantes desde otro mundo.
Era como si mi cuerpo se moviera en piloto automático, pero mi alma se hubiera quedado sentada en esa silla, congelada por esas 2 palabras, 24 horas. No recuerdo cómo llegamos desde su oficina hasta la sala de espera. Creo que David me sostuvo por el brazo. Recuerdo la sensación del linóleo frío y pulido bajo mis pies. Recuerdo el olor a antiséptico, un olor que antes asociaba con la limpieza y la sanación, pero ahora, para mí, olía a muerte. Cuando llegamos a la sala de espera vacía, David soltó mi brazo. Se quedó de pie en medio de la pequeña habitación por un segundo, y luego, con un grito ahogado, un sonido gutural de pura agonía, golpeó la pared. No fue un golpe para romperla, fue un golpe de absoluta impotencia. Apoyó la frente contra el muro frío y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos y violentos. Yo, en cambio, estaba vacía. No podía llorar, no podía gritar. Era una cáscara hueca. Me senté en el borde de uno de los sofás de vinilo y me quedé mirando un punto fijo en la pared. Mi mente intentaba procesar la información. Despedirnos. ¿Cómo se despide una madre de su hijo? ¿Qué le dices a un niño de 4 años? ¿Le cuentas que se va a un lugar donde no sentirá dolor? ¿Le mientes y le dices que todo estará bien? ¿O simplemente te sientas a su lado y memorizas cada peca de su rostro, el remolino de su cabello, la forma de sus pequeñas manos, hasta que el tiempo se acaba? David se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. Su rostro, el rostro de mi esposo, el hombre tranquilo y lógico, estaba desfigurado por el dolor. Me miró y su voz fue un gruñido ronco. No lo entiendo, Elena. No lo entiendo. Construimos puentes que desafían la gravedad. Enviamos robots a Marte. Podemos editar genes. ¿Y me dices que no pueden salvar a un niño de una maldita infección? ¿De qué sirve todo? ¿De qué sirve la ciencia, el progreso? ¿De qué sirve todo nuestro esfuerzo si al final estamos tan indefensos? No supe qué responder. Tenía razón. La torre de la certeza humana, de la confianza en la medicina y la tecnología, se había derrumbado sobre nosotros. No había nada que hacer. No había otro especialista que llamar. No había un tratamiento experimental en otro país. Habíamos llegado al final del camino. La ciencia había hablado, y su última palabra era muerte. Después de un rato, que pudieron ser minutos o horas, nos pusimos de pie. No dijimos nada, pero sabíamos a dónde teníamos que ir. Teníamos que volver con Mateo. Teníamos que usar cada uno de los segundos que nos quedaban. Entrar a su habitación en la UCI esta vez fue diferente. Antes entrábamos con una pizca de esperanza, buscando una mejora en los monitores, un cambio en los números. Ahora entrábamos con la resignación de una visita a un condenado. La habitación parecía más oscura, las máquinas más ruidosas, el aire más pesado. Me acerqué a su cama. Su carita estaba hinchada por los fluidos. El tubo en su boca le daba un aspecto tan frágil, tan antinatural. Acaricié su frente, que seguía ardiendo a pesar de todo. Le aparté un rizo húmedo de sudor y en ese momento todo el vacío que sentía se convirtió en una ola de dolor tan inmensa que casi me ahoga. Me incliné sobre él, apoyé mi cabeza junto a la suya en la almohada y las lágrimas finalmente brotaron. Lloré. Lloré por la injusticia, lloré por su dolor, lloré por todos los futuros que nos estaban robando. El primer día de colegio, los dientes de leche bajo la almohada, los partidos de fútbol, las novias, la graduación.
nuestra vejez viéndolo convertirse en un hombre. Todo se desvanecía en el sonido rítmico y artificial del ventilador que respiraba por él. David se puso al otro lado de la cama, tomó la pequeña mano de Mateo entre sus suyas, una mano minúscula perdida entre las manos grandes y fuertes de su padre. Le habló en voz baja, le contó una última vez la historia del caballero valiente. Pero esta vez el caballero no luchaba contra un dragón de chocolate, luchaba contra un monstruo de sombras llamado la fiebre mala. Le decía: «Tienes que ser fuerte, campeón. Papá está aquí. No te rindas». Pero su voz se quebraba con cada palabra. Ambos sabíamos que la historia no iba a tener un final feliz. Pasamos las siguientes horas así, en una vigilia silenciosa, interrumpida solo por la entrada de las enfermeras que venían a revisar los monitores con una mirada de compasión y pena que apenas podían disimular. Ellas también lo sabían. Todo el hospital parecía saberlo. Y entonces, en medio de esa densa niebla de dolor, ocurrió algo. David, que seguía sosteniendo la mano de Mateo, se inclinó a besarle la frente y al hacerlo, el pequeño crucifijo de oro que siempre llevaba al cuello se deslizó fuera de su camisa y quedó colgando reposando suavemente sobre la manta de dinosaurios de Mateo. Era un crucifijo sencillo, el que le había regalado su abuela cuando hizo la primera comunión. David no era un hombre ostentosamente religioso. Su fe era como él, tranquila, privada, estructural. Creía en Dios como un ingeniero cree en las leyes de la física, como el fundamento invisible que sostiene todo el universo. Pero rara vez hablaba de ello. Ver ese pequeño símbolo de fe, brillando bajo la luz estéril de la UCI, reposando sobre la manta de un niño desahuciado, fue como una chispa en la oscuridad. Me quedé mirándolo. La cruz, un símbolo de sufrimiento, de injusticia, de la muerte de un inocente, pero también un símbolo de esperanza más allá de la muerte, un símbolo de que la última palabra no la tiene la enfermedad, ni el dolor, ni siquiera la tumba. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de David, que también miraba el crucifijo. No hizo falta decir nada. En su mirada vi la misma idea que acababa de nacer en mi mente. Habíamos confiado en los médicos, habíamos confiado en la ciencia, habíamos confiado en las máquinas, y todo había fallado. Solo nos quedaba un lugar a donde ir, solo quedaba una persona a quien acudir. «Elena», susurró David, y su voz por primera vez en horas no sonaba derrota, sino una extraña y desesperada determinación. «Hay una capilla en el primer piso». Asentí sin poder hablar. Dejamos a Mateo al cuidado de una enfermera que pareció entender a dónde íbamos. Salimos de la UCI y empezamos a caminar por los pasillos largos y silenciosos del hospital. No era una caminata de esperanza, no en ese momento. Era una caminata de rendición. Íbamos a entregar las armas. Íbamos a entregar a nuestro hijo. Íbamos porque ya no teníamos ningún otro lugar en el mundo a donde ir. La capilla del hospital no se parecía en nada a la iglesia donde nos casamos. No tenía vitrales majestuosos, ni grandes bancas de roble, ni un techo alto que inspirara a mirar al cielo. Era una habitación pequeña, casi un armario grande, en el primer piso, escondida al final de un pasillo poco transitado. Tenía unas pocas sillas de metal, un atril sencillo y una cruz de madera lisa en la pared. No olía a incienso y a velas. Olía lo mismo que el resto del hospital, a desinfectante y a dolor contenido. Era un lugar funcional, un lugar diseñado no para la celebración, sino para la desesperación. Un último recurso para gente como nosotros.
Entramos y cerramos la puerta. El sonido del hospital desapareció por completo. De repente, estábamos envueltos en un silencio casi absoluto. Un silencio que no era pacífico, sino ensordecedor. Era un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban todos nuestros miedos, toda nuestra angustia. Nos quedamos de pie, sin saber qué hacer. ¿Qué se supone que haces? ¿Te arrodillas? ¿Rezas el Padre Nuestro? Todas las oraciones que había aprendido de niña, todas las palabras religiosas, se sentían vacías, inútiles. Eran como un idioma extranjero que ya no entendía. ¿Cómo podían unas palabras prefabricadas contener la inmensidad de nuestro dolor? David caminó hasta la primera fila de sillas y se sentó, o más bien se desplomó. Apoyó los codos en sus rodillas y hundió la cara entre sus manos. Su espalda, normalmente tan recta y fuerte, estaba curvada por el peso de una carga invisible. Yo me quedé junto a la puerta, como si una parte de mí quisiera estar lista para salir corriendo. Pasaron varios minutos en ese silencio. Ninguno de los dos hablaba. El aire estaba cargado de todo lo que no podíamos decir. Y entonces escuché la voz de David. No era una oración, era una conversación rota, un murmullo dirigido a la cruz de madera. No lo entiendo, empezó, su voz ahogada por sus manos. He pasado mi vida entendiendo cómo funcionan las cosas. Estrés, tensión, puntos de quiebre. Todo tiene una causa y un efecto. Pero esto no tiene sentido. Es un niño, es bueno, es inocente. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el diseño en esto? Hizo una pausa, respiró hondo. Toda mi vida he creído en ti. He creído que hay un orden, un plan, una estructura detrás de todo. Y ahora no veo nada, solo caos, solo un monstruo invisible devorando a mi hijo mientras nosotros miramos, mientras tus supuestos expertos, los médicos, miran. Nos dicen que tienen el control, pero no lo tienen. Y yo siempre creí que yo tenía el control de mi vida. Y tampoco lo tengo. Levantó un poco la cabeza, y aunque no lo veía, sabía que miraba a la cruz. Nos lo has quitado todo. La salud, la alegría, la esperanza. Ya no nos queda nada. No tengo nada más que ofrecerte. No tengo fuerzas para negociar contigo. No tengo un plan. Mis planos no sirven para nada aquí. Su voz se quebró por completo. Así que tómalo. Toma mi lógica. Toma mi necesidad de entenderlo todo. Toma mi orgullo. Se acabaron mis soluciones. Se acabaron mis fuerzas. Y entonces dijo las palabras que nunca pensé que escucharía de mi esposo, el ingeniero. Ya no es nuestra batalla, es tuya. Escuchar a David, mi roca, mi hombre de certezas, rendirse de esa manera, quebró la última barrera que quedaba en mí. Su rendición me dio permiso para la mía. Avancé lentamente y no me senté en una silla. Simplemente me dejé caer de rodillas sobre el suelo frío de baldosas. No me importó el frío ni la dureza. Era el lugar donde sentía que debía estar. En el suelo, en lo más bajo. Y entonces empecé a hablarle a Dios, no con la mente, sino con las entrañas. Fue una oración desordenada, caótica, un torrente de palabras, lágrimas y mocos. ¿Por qué?, le grité en un susurro. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Llévame a mí.
Te lo doy todo. Mis años, mi salud, todo lo que tengo, te lo cambio por su vida. Es solo un bebé. Aún no ha vivido. No ha hecho nada malo. No es justo. No es justo. Seguí así por un rato, una mezcla de negociación, de rabia y de súplica. Le recordé sus promesas. Le recordé que la Biblia dice que Él es un Dios bueno, un sanador. ¿Dónde estás ahora? ¿No ves a mi hijo? ¿No escuchas los pitidos de esas máquinas? Te necesita ahora. Pero en medio de mi propia tormenta, las palabras de David resonaron en mi cabeza. Ya no es nuestra batalla, es tuya. Y algo dentro de mí empezó a ceder. Sentí como toda la fuerza con la que había estado luchando estos 2 últimos días, la fuerza para parecer fuerte, la fuerza para no derrumbarme, la fuerza para creer que podía hacer algo, me abandonó por completo. Y en ese vacío, una nueva comprensión comenzó a nacer. Ya no se trataba de luchar, se trataba de soltar. Levanté mi rostro bañado en lágrimas hacia la cruz de madera, y mi oración cambió. Ya no era una exigencia, ya no era una negociación, era una entrega. Está bien, dije. Y el simple hecho de decir esa palabra me quitó un peso de encima. Está bien, es tu hijo, siempre ha sido tuyo. Me lo prestaste por 4 años maravillosos y te doy las gracias por cada segundo. Gracias por sus lisas, por sus abrazos, por sus botas de lluvia y sus dinosaurios. Ha sido el mayor regalo de mi vida. Respiré hondo, el aire temblaba al entrar en mis pulmones. Y entonces, David y yo, sin habernos puesto de acuerdo, dijimos la misma frase casi al unísono. Una frase que es, quizás, la oración más difícil y más poderosa que existe. Hágase tu voluntad. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, algo cambió. No en la habitación, no en el hospital. Cambió dentro de mí. La tormenta de rabia y miedo que rugía en mi interior se calmó. El nudo de angustia que tenía en el estómago se deshizo. Y en su lugar descendió una paz. Una paz inmensa, profunda, que no tenía ningún sentido. Era completamente ilógica. Las circunstancias no habían cambiado. Mi hijo seguía muriendo en una cama de la UCI a pocos metros de distancia. El pronóstico seguía igual, pero el terror se había ido. La angustia se había disipado. Me sentía sostenida, envuelta en una calma que trascendía toda comprensión. Miré a David. Él también había levantado la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio. Él también lo sintió. Nos miramos a través de la penumbra de la capilla
y en el rostro del otro reconocimos la misma paz inexplicable. Salir de la capilla y volver a entrar en el mundo de luces, fluorescentes y alarmas fue como emerger de un sueño profundo. El hospital seguía siendo el mismo. La situación de Mateo, objetivamente, no había cambiado, pero nosotros éramos diferentes. La paz que habíamos encontrado en esa pequeña habitación nos acompañaba como un escudo invisible. Cuando entramos de nuevo en la habitación de Mateo, una de las enfermeras de la noche, una mujer mayor llamada Clara, de rostro amable y ojos cansados, estaba ajustando la vía intravenosa de Mateo. Nos miró con una expresión de profunda compasión. Seguramente el doctor Ramírez ya había informado al personal sobre el pronóstico. Esperaría ver a 2 padres destrozados, histéricos o completamente ausentes. Pero lo que vio en nuestros rostros debió confundirla. ¿Cómo están?, nos preguntó en voz baja, y su pregunta sonaba genuina. David fue quien respondió y su voz era firme, tranquila. Estamos bien, Clara, gracias. Ella nos dedicó una mirada larga y extraña, una mezcla de sorpresa y empatía. Estoy aquí si necesitan cualquier cosa, lo que sea. Asentimos en silencio y ella salió de la habitación dejándonos a solas con nuestro hijo. La atmósfera había cambiado por completo. Ya no sentíamos que estábamos en un campo de batalla. Se sentía más como un santuario. El sonido de las máquinas ya no era un recordatorio de la muerte, sino del tiempo precioso que aún nos quedaba. Cada bip del monitor era un segundo más para memorizar su rostro. Nos acercamos a su cama. Ya no había frenesí. Ya no había negociaciones desesperadas con Dios. Solo un profundo y abrumador amor. Tomé mi silla de siempre, pero en lugar de rezar para que se curara, simplemente lo miré. Realmente lo vi. Estudié la curva de sus pestañas, sobre sus mejillas hinchadas. Tracé con mi dedo la línea de su ceja. Me fijé en un pequeño lunar que tenía justo al lado de la oreja y que nunca antes me había parecido tan importante. Olí su cabello, que a pesar del olor a hospital todavía conservaba un rastro de su champú de bebé. Quería grabar cada detalle en mi memoria con una claridad tan perfecta que pudiera recordarlo por el resto de mi vida. David se unió a mí, trajo casilla y nos sentamos uno a cada lado de la cama, tomando sus manitas. La mía en su derecha, la de David en su izquierda. No hablábamos mucho, no era necesario. A veces él le contaba en voz baja cómo había sido su día en el trabajo antes de que todo esto pasara, como si simplemente estuviera poniéndolo al día. Otras veces yo le cantaba suavemente, no solo la canción de cuna de siempre, sino todas las canciones infantiles que se me ocurrieran. No estábamos despidiéndonos de él con palabras, nos estábamos despidiendo de él con nuestra presencia. Estábamos llenando esas últimas horas, no con dolor y desesperación, sino con el más puro y concentrado amor que jamás habíamos sentido. Era un amor agridulce, un amor teñido por la certeza de la pérdida, pero era un amor real y poderoso. Recuerdo haber tenido un pensamiento muy claro en medio de la noche. Me di cuenta de que la paz que sentía no venía de una esperanza renovada de que Mateo se curara. No estaba esperando un milagro. De hecho, había aceptado que no ocurriría. Había aceptado que Dios se lo iba a llevar. Y la paz venía precisamente de esa aceptación. Venía de la confianza de que en esta tragedia incomprensible Dios seguía con él y de que mi hijo pasaría de mis abrazos a los suyos. Soltar la necesidad de un final feliz, de mi final feliz, fue lo que finalmente me liberó. Estaba lista para dejarlo ir. Las horas se arrastraban lentamente hacia el amanecer. Las 3 de la mañana, las 4, las 5. Con cada hora que pasaba sentía la soga del tiempo apretándose. La ventana de 24 horas que nos había dado el doctor Ramírez estaba cerrando. Este era el final del camino. David se durmió en la silla con la cabeza apoyada en la cama, todavía sosteniendo la mano de Mateo. El agotamiento finalmente lo había vencido. Yo no podía dormir. No quería perderme ni un segundo. Me quedé observando el rostro de mi hijo bañado por la luz tenue de los monitores.
Pensé en su risa, en el sonido de sus piecitos corriendo por el pasillo. Pensé en el primer día que los tuve en mis brazos y le di las gracias. Gracias por elegirme para ser tu mamá, Mateo. Ha sido el mayor honor de mi vida. Afuera el cielo negro comenzó a teñirse de un gris pálido. El amanecer estaba llegando. El amanecer del día en que mi hijo iba a morir. Una extraña calma final se apoderó de mí. Estaba lista. El miedo se había ido. El dolor seguía allí, inmenso, pero estaba envuelto en esa paz inexplicable. Miré el monitor cardíaco. El número que indicaba sus latidos era bajo, débil, pero constante. Bip, bip, bip. Conté los segundos con él, esperando el momento en que la línea se volviera recta y el sonido se convirtiera en un tono continuo y final. El sol estaba a punto de salir. Nuestro tiempo se había acabado. La primera luz del amanecer se filtró por la persiana de la ventana, pintando una raya de color gris pálido en la pared opuesta. El amanecer. Siempre había amado los amaneceres, el símbolo de un nuevo comienzo, de nuevas oportunidades. Pero ese amanecer se sentía diferente. Se sentía como un final, el final de la cuenta atrás. Me quedé mirando esa línea de luz, resignada. David seguía dormido. Su respiración profunda y pareja era el único sonido, aparte de las máquinas, que me recordaba que yo también estaba viva. Miré el reloj de la pared. Las 6 de la mañana. Habían pasado más de 24 horas desde la sentencia del doctor Ramírez. Médicamente ya no debería estar aquí, pensé, con una extraña mezcla de gratitud y dolor. Cada segundo extra era un regalo, pero también prolongaba la agonía. Me incliné para darle un beso en la frente a Mateo, lo que yo creía que sería uno de los últimos. Su piel se sentía diferente. No estaba fría como me temía, pero tampoco ardía como antes. Estaba templada. Deben ser los medicamentos, me dije a mí misma, no queriendo crear una falsa esperanza. O mi mente, que ya está agotada. Volví a sentarme, cerré los ojos por un instante y me concentré en los sonidos. El ventilador empujando aire a sus pulmones. Inspira, expira, inspira, expira. Y el monitor cardíaco, con su bip, 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 lento y débil. Pero entonces, noté algo, un cambio sutil en el ritmo. El bip que había sido tan lánguido, tan espaciado, parecía un poco más rápido, un poco más fuerte. Abrí los ojos de golpe y miré la pantalla. El número que había estado peligrosamente bajo durante toda la noche había subido. Solo unos pocos puntos, pero había subido. Parpadeé. Es un error de la máquina, pensé de inmediato. Una fluctuación. No puede ser. Durante horas, cualquier cambio había sido para peor. Mi mente no estaba preparada para procesar una mejora. Aparté la vista, casi asustada de volver a mirar, como si el observar pudiera romper el hechizo. Pero no pude evitarlo. Volví a mirar la pantalla. El número no solo se mantenía, sino que mientras observaba, parpadeó y subió un punto más, y luego otro. Mi corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. Un sentimiento que no me había atrevido a tener en las últimas 12 horas comenzó a abrirse paso a través de la paz y la resignación. Una chispa de esperanza. Una esperanza tan frágil que daba miedo incluso reconocerla. Me incliné sobre Mateo de nuevo, buscando otra señal, algo que no fuera un número en una pantalla. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento casi imperceptible. Sus párpados temblaron. No se abrieron, solo un aleteo, como el de una mariposa. ¿Lo había imaginado? Me quedé mirando fijamente su rostro y volvió a suceder. Un temblor inconfundible. «David», susurré, sin apartar la vista de Mateo. «David, despierta». Mi esposo se movió, levantó la cabeza con confusión. «¿Qué pasa? ¿Es la hora?» «Mira», fue todo lo que pude decir. Mi voz era un hilo. David se frotó los ojos y se enfocó en el rostro de nuestro hijo.
Al principio no vio nada, pero entonces, mientras ambos observábamos en silencio, conteniendo la respiración, la manita de Mateo, la que David había estado sosteniendo toda la noche, se contrajo. Sus pequeños dedos se flexionaron ligeramente. David ahogó un grito, miró de la mano de Mateo al monitor y luego a mí. En sus ojos vi el mismo torbellino de emociones que sentía yo: incredulidad, miedo a la esperanza y un asombro abrumador. ¿Qué está pasando?, balbucié. Justo en ese momento, la puerta se abrió suavemente. Era Clara, la enfermera, comenzando su ronda de la mañana. Entró con una sonrisa triste, la misma que había llevado toda la noche. «Buenos días, familia. Solo vengo a...» Se interrumpió a media frase. Se quedó mirando a los monitores. Su profesionalismo se desvaneció. Su boca se abrió ligeramente. Caminó rápidamente a la consola, sin apartar los ojos de las cifras. Tocó un par de botones como para asegurarse de que la máquina no estaba fallando. Se inclinó y le auscultó el pecho con el estetoscopio. Cuando se enderezó, su cara estaba pálida. Nos miró a nosotras, luego al niño y luego a nosotras. «¿Clara?», le pregunté, mi voz temblando. «¿Qué pasa?». Ella se quitó el estetoscopio de las orejas. «Su ritmo cardíaco está subiendo», dijo como si no pudiera creer las palabras que salían de su propia boca. «Y la saturación de oxígeno es de 94%. Ha estado por debajo de 88% toda la noche. Sus pulmones están respondiendo, están funcionando mejor». Sacó una pequeña linterna y le levantó suavemente uno de los párpados a Mateo. Las pupilas reaccionan a la luz. Hay actividad neurológica. David se puso de salto. ¿Qué significa esto, Clara? En español, por favor. Clara nos miró, y por primera vez sus ojos cansados brillaban con algo que no era pena. Era asombro puro. Miró. «Significa», dijo lentamente, articulando cada palabra, «que su hijo, en contra de toda expectativa médica y de toda lógica, está mejorando. Está estabilizando. No lo entiendo. No tiene ningún sentido. No hemos cambiado ningún medicamento. No hemos hecho nada diferente». Nos quedamos los tres en silencio, por un momento, mirando a Mateo, que parecía dormir plácidamente. El sol de la mañana ahora entraba con más fuerza por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada y cálida. Y de repente la habitación ya no parecía un lugar de muerte, parecía un lugar sagrado. Clara pareció salir de su trance, se dio la vuelta y prácticamente corrió hacia el teléfono de la pared. «Tengo que llamar al doctor Ramírez, tiene que ver esto ahora mismo». Mientras ella hablaba apresuradamente por teléfono, David y yo nos miramos. La paz que habíamos sentido en la capilla seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una alegría tan explosiva, tan abrumadora, que amenazaba con hacernos explotar. No fue una falsa alarma, no era nuestra imaginación. Algo había pasado durante la noche, algo que ninguna máquina podía medir y que ninguna ciencia podía explicar. En la hora más oscura, cuando habíamos soltado la última cuerda de esperanza. Los minutos que tardó el doctor Ramírez en llegar se sintieron tan largos como la noche anterior. David y yo no nos atrevíamos a movernos. Estábamos pegados a la cama de Mateo, observando los números en los monitores como si fueran el marcador de la final del mundo. Y los números seguían subiendo, lenta pero consistentemente. La saturación de oxígeno alcanzó el 96%. Su presión arterial, que había sido peligrosamente baja, se estaba normalizando. La frecuencia cardíaca se estabilizó en un ritmo fuerte y saludable. Era como ver florecer una planta en cámara rápida. Un proceso que debería llevar días o semanas estaba ocurriendo en cuestión de minutos. Clara colgó el teléfono y volvió junto a nosotros. Sus ojos iban de Mateo a la pantalla y viceversa. Murmuraba para sí misma: Nunca he visto algo así. Es imposible. Finalmente la puerta de la UCI se abrió con fuerza y entró el doctor Ramírez. No venía solo. Lo seguían dos residentes más jóvenes, con aspecto somnoliento y preocupado. Claramente los había sacado de la cama. La expresión del doctor Ramírez era grave, severa. Era la cara de un médico que ha sido llamado de urgencia para certificar una muerte o para gestionar una crisis final. «¿Qué ha pasado, Clara?», preguntó con voz cortante, sin siquiera mirarlos. Su atención estaba fija en las máquinas.
Doctor, no lo sé, respondió ella, su voz aún temblorosa. Simplemente empezó a mejorar. Mira los signos vitales. El doctor Ramírez se acercó a la consola, con el ceño fruncido por el escepticismo. Vimos cómo sus ojos recorrían los números, vimos la incredulidad inicial seguida de una profunda confusión. Sacó su propia pequeña linterna, la misma que había usado Clara, y examinó las pupilas de Mateo. Luego tomó su estetoscopio y escuchó su pecho durante un largo rato, moviendo el diafragma a diferentes puntos de su pequeño torso. Los dos residentes se quedaron atrás mirando por encima de su hombro, susurrando entre ellos, señalando las pantallas con asombro. Todo el personal de la UCI que estaba de turno parecía haberse congregado en la puerta observando la escena en silencio reverencial. Cuando el doctor Ramírez finalmente se enderezó, su rostro en una máscara indescifrable, miró a Clara. ¿Hicieron algo diferente anoche? ¿Cambiaron alguna dosis? ¿Administraron algún medicamento nuevo? No, doctor. Absolutamente nada, dijo Clara con firmeza. Seguimos el protocolo al pie de la letra. De hecho, estábamos reduciendo algunas de las asistencias, preparándonos para, bueno, ya sabe. El doctor se frotó la barbilla, perdido en sus pensamientos. Caminó de un lado a otro de la pequeña habitación una y otra vez. Se detenía, miraba los monitores, luego miraba a Mateo y reanudaba su caminar. El hombre de ciencia, el hombre de datos y de hechos comprobables se enfrentaba a algo que no encajaba en ninguna de sus ecuaciones. Podíamos ver la lucha en su interior. Era como si la fundación de su conocimiento se estuviera resquebrajando. Finalmente se detuvo frente a nosotros. Nos miró a David y a mí, y por primera vez desde que lo conocimos, nos vio como algo más que los padres afligidos. Nos vio con una nueva curiosidad, casi con asombro. Señor y señora Torres, comenzó, y su voz ya no era la de un médico que da un veredicto, sino la de un hombre que busca respuestas. Anoche les di un pronóstico basado en 30 años de experiencia y en todos los datos médicos disponibles. Basado en esos datos, su hijo no debería estar vivo esta mañana y ciertamente no debería estar mejorando. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Su sistema inmunológico se ha reiniciado. La infección, que anoche estaba ganando la batalla de forma abrumadora, está en plena retirada. Los marcadores inflamatorios en la sangre han caído en picada. Sus riñones están empezando a producir orina por sí mismos. Sus pulmones están despejándose. No puedo explicarlo. Nos miró fijamente. Desde un punto de vista puramente científico, dijo lentamente, lo que está ocurriendo en esta habitación es inexplicable. David, que había estado en silencio todo este tiempo, dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero llena de una nueva autoridad. Nosotros sí podemos explicarlo, doctor. El doctor levantó una ceja. Anoche mi esposa y yo nos rendimos. Dejamos de confiar a las máquinas y en la medicina. Le entregamos la vida a nuestro hijo a Dios. Dejamos de luchar y dejamos que Él luchara por los otros. El doctor escuchó, su expresión no era burlesca, sino pensativa. No dijo nada. Simplemente sintió lentamente como si estuviera archivando esa información en un nuevo compartimiento de su mente que no sabía que existía. En ese momento, mientras el silencio llenaba la habitación, sucedió algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Mateo, nuestro Mateo, que había estado inconsciente durante casi 3 días, hizo un sonido. Un gemidito suave, y luego lentamente, como los pétalos de una flor que se abren al sol, abrió sus ojos. No estaban vidrios ni perdidos, estaban claros, llenos de luz. Sus ojos color miel recorrieron la habitación con confusión,
pasando por encima de los médicos y las máquinas, hasta que finalmente se posaron en mí. Y entonces, a través del tubo que aún tenía en la garganta, su boca se curvió en una débil pero indefinible sonrisa. Y con la voz más pequeña y rasposa del mundo, una voz que para mí fue el sonido más hermoso del universo, susurró una sola palabra. Una palabra que para mí fue el sonido más hermoso del universo. Mami. En el instante en que Mateo dijo, Mami, el universo entero se reconfiguró. Todo el dolor, toda la angustia de los últimos días se disolvió en una sola palabra. Me abalancé sobre él, sin importarme los tubos ni los cables, y besé su frente, sus mejillas, sus manitas. Lloraba y reía al mismo tiempo. David estaba a mi lado, con su mano en la espalda de Mateo, su rostro bañado en lágrimas, repitiendo una y otra vez, «Gracias, Dios, gracias». Los médicos y las enfermeras se quedaron como estatuas por un momento, testigos silenciosos de una escena que desafiaba sus manuales y su experiencia. Vi lágrimas en los ojos de Clara. Incluso el doctor Ramírez, el hombre de ciencia, parecía profundamente conmovido. Se aclaró la garganta, recuperó la compostura profesional, pero su voz era notablemente más suave cuando empezó a dar órdenes. Vamos a empezar a bajarle la sedación. Preparen todo para extubarlo en las próximas horas. Quiero análisis de sangre cada 30 minutos. Lo que siguió fue un torbellino, pero esta vez un torbellino de bendiciones. La recuperación de Mateo no solo fue milagrosa, fue meteórica. Esa misma tarde le quitaron el respirador artificial y el sonido más glorioso llenó la habitación, el de mi hijo respirando profundamente por sí mismo. Al día siguiente, sus riñones funcionaban a la perfección y desconectaron la máquina de diálisis. Los resultados de los análisis de sangre eran asombrosos. La infección, fuera lo que fuera, había desaparecido por completo del torrente sanguíneo. No había dejado secuelas ni daños en sus órganos. Era como si nunca hubiera existido. 2 días después, lo trasladaron de la UCI a una habitación normal en la planta de pediatría. Pasar de ese ambiente de crisis constante a una habitación con paredes de colores y dibujos de animales fue como pasar del invierno a la primavera en un solo día. Mateo recuperó sus fuerzas a una velocidad increíble. Al poco tiempo ya estaba sentado en la cama exigiendo sus juguetes y quejándose de la comida del hospital, que para mí era la queja más hermosa del mundo. El día que nos dieron el alta, el doctor Ramírez vino a nuestra habitación. Ya no llevaba su bata de médico, sino ropa de payé. Se sentó en el borde de la cama de Mateo y lo observó jugar con un camión de bomberos que le habíamos comprado. La música se vuelve más íntima y reflexiva. «Saben», dijo en voz baja, sin mirarnos directamente, «en nuestra profesión aprendemos a distanciarnos. Construimos muros para protegernos del dolor que vemos todos los días. Aceptamos que hay batallas que no podemos ganar». Hizo una pausa y luego nos miró. «Lo que pasó con su hijo derribó algunos de mis muros. Me recordó que hay variables que no aparecen en los análisis de sangre ni en las tomografías. Variables que no podamos medir ni cuantificar. Este niño es una de esas variables». Se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. No soy un hombre de iglesia, pero he sido testigo de algo en esta habitación y me ha hecho pensar. Sigan haciendo lo que sea que hicieron en esa capilla. Funciona. Y con una pequeña sonrisa se fue.
Salir del hospital fue una experiencia surreal. Entramos corriendo, rotos por el pánico, llevando a un niño muriente. Salimos caminando, bajo un sol radiante, llevando de la mano a un niño sano que saltaba y reía. El aire olía más fresco. Los colores del mundo parecían más brillantes. Cada detalle ordinario, un perro ladrando, el sonido del tráfico, el olor a césped recién cortado, se sentía como un milagro extraordinario. Estábamos vivos, estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba. Nuestra vida volvió a la normalidad, pero era una nueva normalidad. El rompecabezas volvió a armarse, pero las piezas encajaban de una manera diferente. Estaban unidas no por la costumbre, sino por la gratitud. La risa de Mateo en el pasillo ya no era simplemente un ruido de mono, era música. Las historias de David sobre caballeros y dragones ya no eran solo un ritual para dormir, eran una celebración de la vida. Y mis canciones de cuna eran himnos y gratitud. La gente a menudo me pregunta qué creo que pasó exactamente esa noche. Buscan una fórmula, un secreto. Y la verdad es que el milagro no comenzó a las 6 de la mañana, cuando los monitores empezaron a cambiar. El verdadero milagro ocurrió horas antes en la oscuridad de esa capilla fría y solitaria. El milagro fue la paz que encontramos cuando dejamos de luchar. Fue la fe que nació, no de la certeza de que Mateo sería sanado, sino de la aceptación de que Dios era bueno, aunque no lo sanara. El milagro fue la capacidad de soltar a la persona que más amábamos en el mundo y confiar en que caería en manos mejores que las nuestras. La sanidad de Mateo fue un regalo increíble, la manifestación visible de ese milagro interior. Pero si esa noche nos hubiéramos ido de la capilla con el corazón todavía lleno de feroz y angustia, aunque Mateo se hubiera curado, nos habríamos perdido la lección más importante. Aprendimos que la verdadera fe no es la que exige milagros, sino la que confía en Dios en medio de la tormenta, sin importar el resultado. Ahora cuando veo a Mateo correr por el jardín, persiguiendo mariposas con la misma energía inagotable de siempre, no solo veo a mi hijo, veo un recordatorio andante de que aún en la noche más oscura, cuando la ciencia se rinde y la lógica se desvanece, hay una esperanza que va más allá de nuestra comprensión. Una esperanza que no se basa en lo que vemos, sino en aquel que es invisible. Y esa esperanza, esa fe nacida en la rendición, lo cambia absolutamente todo.